Espiritualidad y Pedagogía de San José de Calasanz. 2. Enseñanza pedagógica de San José de Calasanz. 54. La enseñanza pedagógica global de Calasanz, fruto de su propia experiencia y del conocimiento ponderado de la realidad educativa de su tiempo, se centra ante todo en los agentes de la educación, alumnos, educadores, padres de alumnos, ambiente, y se desarrolla dinámicamente en la actividad educativa, educación integral de Piedad y Letras, escuela graduada y estructuras organizativas. Todo ello se resume ordenadamente en los siguientes puntos. El alumno A, retrato descriptivo 55. Calasanz concibe al niño como un ser hijo de Dios, explícitamente que, desde muy tierna edad, es capaz de desarrollar su personalidad humana y su vida sobrenatural, si, con afecto mayor cuanto menor es su edad, se le va proporcionando una instrucción y una educación integral en la piedad y las letras. El alumno es el Cristo a quien ama y sirve el educador y su pobreza no es impedimento, no debe serlo, para acceder al campo íntegro del saber, sin limitación alguna. B. Pobreza y gratuidad 56. En un primer momento, Calasanz atendió exclusivamente a los pobres, exigiendo de los alumnos la fe de pobreza extendida por el propio párroco o, en el caso de nobles empobrecidos, por el confesor o por otra persona digna de fe, a fin de acallar las protestas de los maestros de los barrios. Más tarde, particularmente después de 1617, aun afirmando que su escuela es más para los pobres que para los ricos, atendió también a los ricos porque todos tienen necesidad de educación, como Calasanz explica en el memorial al cardenal Tonti. Después de no pocas insistencias de sus religiosos y de extraños, permitió por fin en 1638 que en Florencia se abriese la llamada Escuela de Nobles, para servicio exclusivo de los mismos, si bien la gratuidad de la enseñanza al menos formalmente fue también aquí rigurosamente observada. Esta gratuidad no hubiera bastado a muchos pobres, que, faltos de todo recurso económico, no habrían podido frecuentar las escuelas pías. Calasanz les proporcionaba papel, plumas, tinta, libros y, no raras veces, incluso ropa y alimentos. A quienes no tenían en sus casas condiciones para realizar los trabajos escolares y a quienes venían desde lugares lejanos, les permitía quedarse, después de la comida, recogidos en un aula, bajo la vigilancia de un religioso, y allí estudiar hasta el comienzo de las clases de la tarde. El Precipuer Pauperes, referido a los niños, es un eje transversal en la temática de Calasanz, constituciones, cartas, memoriales. C. Edad mínima y máxima, 57. El dar instrucción a los pequeñines, como Calasanz los llamaba, fue un gesto de importancia social, porque atendía a la parte más pobre, más numerosa y más abandonada de la población, al mismo tiempo que la más susceptible de ayuda y remedio. Exigía que tuvieran como mínimo 6 años, aunque sus propios religiosos le presionaban a no admitirlos en edad tan temprana, porque entendían que la educación a esa edad era cosa totalmente mujeril. Respecto a los mayores, no quiso admitirlos si habían pasado ya de los 16 años y manifestaban mala conducta, o bien los aceptó solamente como prueba y después de una previa confesión general. En el caso de los internados redujo la edad a 14 o 15 años como máximo. Además quiso que los mayores estuvieran siempre separados de los pequeños. D. Número de alumnos por aula 58. Calasanz vio claramente que solo con un número muy limitado de educandos por aula se puede obtener buen resultado, tanto en la parte instructiva como en la educación. De ahí que quisiera, no obstante la penuria de maestros de que disponía, que ninguna clase tuviera más de 50 alumnos, llegando a 60 únicamente en casos extraordinarios. El criterio social se ponía por encima del pedagógico en la práctica. El corazón del padre vencía a la mente del pedagogo. Externos e internos 59. Calasanz, fiel a las constituciones de la orden, fue bastante contrario a emplear sus religiosos en la atención de internados y seminarios. Durante su vida funcionaron solo 2 internados, el Nazareno de Roma y el Lauretano de Nikolsburg. En ambos procuró, ante todo, la cuidada selección de los alumnos, exigiendo que fuesen de familia honesta, de buena salud, de buen talento y de probadas costumbres. Los reglamentos que escribió para ellos reflejan una educación con cierto rigor ascético, no muy distinto de los colegios mayores de la época. F. Su participación en la educación 60.
Admite Calasanz, en determinados casos, la participación decisoria de los alumnos en aspectos educativos, didácticos y disciplinares, a través de los decuriones, los emperadores y las academias. Los alumnos decuriones contribuían en alto grado al trabajo de los educadores, particularmente en lo disciplinar, pero a veces también en lo didáctico. Escogidos con la aprobación de los compañeros y sus maestros, ayudaban al prefecto en la disciplina, control de las ausencias y vigilancia en los actos comunes. Ayudaban a los maestros controlando el cumplimiento de los deberes cotidianos de sus condiscípulos y tomándoles las lecciones del día anterior. Hubo dos tipos de alumno emperador. El primero reinaba una semana y el segundo un curso entero. Podían impetrar para un determinado número de casos la amnistía a sus compañeros de ciertos pequeños castigos. Las academias ejercitaban, con sus sesiones mensuales, la composición literaria, en prosa y verso de los alumnos, y promovían su participación activa en la cultura humanística. Alumnos católicos y no católicos 61. La mente amplia y el corazón abierto de Calasanz le llevó, no solo a tratar con personalidades que habían tenido dificultades con el Santo Oficio, Galileo, Campanella, Hesiodoro, sino también a admitir en Roma en tiempos de la Reforma alumnos judíos, comprometiéndose a respetar su fe sin hacer proselitismo. Y en la Alemania luterana, a chicos protestantes, sin la más mínima presión por convertirlos. El educador A, perfil 62. Calasanz tenía, acaso como ningún otro antes que él, un concepto tan alto del educador, y particularmente del maestro elemental, que lo cree un misionero de la verdad que, difundiendo la luz, disipa las tinieblas de la ignorancia y ayuda a los alumnos a liberarse de la esclavitud intelectual y moral y a alcanzar la verdadera felicidad. Sostenía que el buen educador nace y se hace. De ahí que exigiera selección diligente y formación solícita. Deseaba que ciertas cualidades físicas y psíquicas preexistieran como substrato en el futuro educador. Buen ingenio, buena índole, buenas costumbres, buena salud de cuerpo y espíritu. Les exigía entrega y abnegación en su trabajo de obreros de las escuelas pías y les proporcionaba medios para llevar una ejemplar vida interior, adquirir una cultura suficiente, desarrollar actitudes pedagógicas y los mejores métodos de enseñanza. Cooperador de la verdad. 63. Definió Calasanz al educador como cooperador de la verdad, porque considera que la causa primera es Dios, la verdad. Y porque entendió que para educar y reformar el interior de los niños y jóvenes se necesita hombres escogidos por Dios. En esta definición es quizás donde mejor aparece la implicación de la espiritualidad y la pedagogía. La suya era una pedagogía de la santidad que no podía ser realizada más que por Dios a través del Espíritu Santo como maestro interior y apoyada por la santidad del educador, cuya función debía ser ni más ni menos que la de facilitar la acción divina. Formación remota y próxima 64. La atención que Calasanz prestaba a los futuros educadores abarcaba tres dimensiones: el ser, la persona, el saber, conocimientos, y el saber enseñar, didáctica y metodología. De hecho, las constituciones que él redactó prescriben una formación concienzuda del futuro educador y disponen que, después de una sólida base espiritual, sea instruido tanto en las letras y ciencias humanas cuanto en la pedagogía, particularmente en la didáctica y en el método de enseñar. Para Calasanz, si previamente no existe una formación espiritual adecuada que atañe al futuro educador como educando permanente, lo demás tendrá valor, pero estará carente de la base fundamental. 65. Por lo que se refiere a la formación intelectual del educador, ordenó que los novicios, después de aprovechar en el ámbito espiritual, estudiaran la gramática, latín, y la interpretación de los autores clásicos, y aprendiesen el método de la doctrina cristiana, la caligrafía y el ábaco. En los años sucesivos se continuaban los estudios humanístico-literarios y científico-matemáticos, la filosofía, la teología, música sagrada y profana, la lengua vernácula, etc. Para asegurarse más de la buena formación de los futuros educadores, introdujo los exámenes obligatorios para los maestros antes de que comenzaran su oficio y cada vez que de una escuela menor hubieran de pasar a otra mayor. Deseo que cada uno, según su capacidad y talentos, se aplicase al trabajo y apostolado escolar más acomodado a su carácter y a sus facultades intelectuales. No solamente quiso maestros especializados, sino que, por motivos bien comprensibles, quiso también que las diversas naciones tuvieran educadores nativos.
El maestro debutante empezaba siempre por la clase inferior y contaba con la ayuda que le proporcionaba el prefecto que visitaba diariamente todas las aulas, el intercambio de experiencias pedagógicas que Calasanz pedía en las recreaciones comunitarias y en las conferencias semanales, y con las bien dotadas bibliotecas de las casas. Respecto a la íntima unión que debía darse en el educador entre el estudio y la piedad, quiso que los suyos estudiasen siempre con humildad y que todos sus estudios estuvieran acompañados de un intenso fervor piadoso. Pero en el caso de una eventual incompatibilidad, debido a la debilidad humana, prefirió la virtud al saber. D. Renovación 66. Quería Calasanz que cada 6 u 8 años se diera un tiempo de renovación, año sabático, al educador, para que repusiera fuerzas, hiciera balance, conociera nuevas realizaciones en su campo y retornara a la tarea con mayores bríos. Espiritualidad. 67. No puede escapar a la mirada de un profundo observador de la espiritualidad del educador Calasanzio que ésta se desenvuelve siempre en función de una particular finalidad pedagógica. El ejercicio de la virtud, las prácticas comunes de piedad, la vivencia de sus 4 votos, pobreza, castidad, obediencia y enseñanza, le sirven no solo para alcanzar una semejanza cada vez mayor con el Señor, sino que le son también útiles e indispensables para perfeccionar su carácter pedagógico. Y viceversa. Toda su actividad pedagógica se convierte en medio potentísimo de progreso espiritual. Es indudable que para Calasanz la principal virtud del educador es el amor a Dios y al prójimo, que cristaliza en el amor práctico para con los alumnos, en la caridad pedagógica. Quiere que el amor al niño Cristo para el educador vaya siempre acompañado de una gran paciencia para saberse servir del talento que descubren los alumnos y saber, además, poner remedio a sus faltas e imperfecciones con afecto paternal. El educador debe practicar la humildad y la pobreza, no solo porque ha de enseñar los primeros elementos y esto a niños pobres, sino también que ambas virtudes son inherentes al oficio mismo del maestro, que debe adaptarse continuamente a la capacidad de los pequeños. Distintos educadores. De los diferentes documentos que tenemos a nuestra disposición, se deduce que, según las intenciones de Calasanz, el personal docente de un colegio debía ser el siguiente. 1. El ministro local 68. Era el director del centro, tanto del cuerpo docente como de los alumnos. Su cargo duraba 3 años y podía ser reconfirmado para un nuevo trienio. Ante todo debía proveer la escuela del necesario personal docente, cuidando especialmente la sección elemental y la primera clase de gramática, para mejor atender a los pobres que necesitaban empezar a trabajar pronto. Había de garantizar que en todas las clases se enseñara un único patrimonio intelectual y espiritual, y se utilizase un mismo método de enseñanza. Calasanz exigió la homogeneidad no solo dentro de cada escuela, sino entre todos los colegios. Para obtener tal uniformidad, el ministro local debía dar por escrito a cada profesor el programa a desarrollar, el modo de utilizarlo, los libros a emplear y el horario. Debía visitar frecuentemente las clases, para alentar, exhortar y excluir a los maestros ineptos. Semanalmente informaba a los superiores y tenía una conferencia pedagógica en la comunidad en la que se estudiaban casos concretos. En más de una ocasión, Calasanz le aconsejaba que diera alguna clase incluso, que acompañara a los alumnos a sus casas en las rutas. 2. El prefecto de las escuelas 69. Seguía inmediatamente al ministro en la organización. Era su representante y el garante de la buena marcha de las escuelas. Velaba por la formación integral de los alumnos y por el cumplimiento de los horarios, programas y reglamentos. Abría y cerraba las escuelas. De él dependían las inscripciones. Previo examen, asignaba a cada alumno la clase a la que debía incorporarse. Presidía los exámenes de promoción. Visitaba con frecuencia las aulas, con lo que controlaba las ausencias, el desarrollo de los programas, los textos empleados, etc. Se entrevistaba con los padres de los alumnos, cuando la marcha del hijo lo requería. Los oratorios dominicales, los recreos, las actividades extraescolares, el acompañamiento de los chicos en las rutas, la confesión y comunión mensuales, la oración continua, todo era organizado y controlado por el prefecto. 3. El maestro 70. La persona más importante en el cuadro docente. Calasanz quería que fuera erudito, piadoso y lleno de amor a los niños pobres.
Antes de ejercer definitivamente, debía hacer al menos durante 3 años su tirocínio, comenzando por la clase más baja hasta llegar a la escuela de humanidades. Era sometido a un examen y debía emitir la profesión de fe. Estaba en el aula antes que llegasen sus alumnos y no los abandonaba hasta que se deshacían las filas de la ruta. En la clase, en la iglesia, en el oratorio dominical, en el patio, por las calles, cada grupo tenía la compañía de su maestro. Ni podía entrar en las aulas ajenas, ni debía dejar entrar a otros en la suya sin permiso del prefecto. Tampoco podía expulsar a ningún alumno sin este permiso. Hacía la limpieza de su aula, comunicaba las ausencias y ponía particular atención en las buenas costumbres, conversaciones y juegos de los escolares. De entre los mejores alumnos escogía los decuriones y demás oficiales que le ayudaban en la marcha de la clase. Su contacto indispensable con los padres tenía lugar en presencia del prefecto, al menos, con su autorización. Y no podía aceptar nada de ellos, ni visitarlos en sus casas, a no ser en caso de enfermedad grave de los padres o el hijo. En cuanto a su actividad didáctica, tenía que ser absolutamente fiel al programa, libros, ejercicios, método, que recibía del ministro. Podía emplear apuntes, para ayudar su memoria, a la hora de explicar las lecciones. 4. El confesor de los alumnos 71. Dada la gran importancia que Calasanz atribuía a la eficacia de los sacramentos en su sistema educativo, no podía faltar en el cuadro docente la figura del confesor, verdadero director espiritual. Debería estar exento de clases, ser de edad madura y perito en los casos que presentan los alumnos. Poseedor de un método fácil de interrogar a los muchachos y proponerles ideales atractivos. Siempre a disposición de los escolares, debía confesarlos a todos al menos una vez al mes y guiarlos como auténtico director espiritual. Cuando uno había de ser castigado con el azote, podía ofrecerle la oportunidad de acuerdo con el prefecto de cambiar el castigo por la confesión, porque, según Calasanz, es más eficaz el sacramento que el azote. Debía ingeniarse para que todo nuevo alumno hiciera cuanto antes confesión general, para así, conociéndole por ella, poderle mejor guiar en lo sucesivo. 5. El prefecto de la oración continua 72. El prefecto de la oración continua venía a ser el ayudante del confesor y el que dirigía espiritualmente a los alumnos. Los custodios de los escolares vigilaban a los muchachos reunidos en la puerta del colegio hasta que se daba la señal para entrar en las aulas. El bibliotecario cuidaba la conservación de los libros y el silencio de los profesores y estudiantes que los consultaban. Los guías, 2 por grupo, que acompañaban a los alumnos desde la escuela a la casa paterna por las rutas establecidas en la ciudad con el auxilio de los decuriones. 8. Miembros externos al cuerpo docente 75. El hecho de ser las escuelas pías orden religiosa supuso una ayuda desde fuera a la marcha de los colegios. El P. provincial, los pp. Visitadores y el P. general desempeñaban lo que hoy hace el Ministerio de Educación a través de sus inspectores. Según Calasanz, nadie podía ocupar el cargo de provincial, superior de los varios colegios de una demarcación religiosa, sin 6 años integralmente dedicados a la enseñanza y al menos 3 de ministro local. Al provincial tocaba nombrar los ministros locales, organizar el personal docente de cada casa, nombrar los examinadores de los maestros, recibir la información semanal del ministro y visitar cada año todas las escuelas. Calasanz, como primer P. general de la orden, mantuvo un contacto permanente y detallado con las casas, como lo atestigua su amplísimo epistolario. Los pp. Visitadores eran representantes del P. general o del P. provincial que inspeccionaban las escuelas y controlaban su buena marcha, las instalaciones, los programas, la enseñanza de la doctrina cristiana, el funcionamiento de los oratorios dominicales, las academias, las congregaciones. Decretaban el remedio oportuno a las irregularidades y transmitían las experiencias positivas de unos centros a otros. G. Participación de los educadores en la marcha del Colegio 76. Calasanz insistió en que había que escuchar a todos en las reuniones semanales y siempre alentó las buenas iniciativas de sus maestros, con lo que la marcha de la escuela no era solo obra del ministro o del prefecto, ciertamente este último el hombre fuerte de su sistema, sino labor de todos. H. Actividad catequética dentro y fuera del Colegio 77. La doctrina cristiana fue la principal materia de enseñanza en las escuelas pías.
puso Calasanz todo empeño en que sus maestros se preparasen bien para este oficio y se enseñase la doctrina cristiana con la regularidad y normalidad de todas las demás materias escolares. Quiso, además, la enseñanza dominical y festiva tenida públicamente en el templo. Mientras en las clases se adelantaba siempre un poco en la materia, los domingos y fiestas era más bien una expresión pública de lo aprendido, con la duración de 1 hora por lo menos. No faltaba nunca una exhortación espiritual hecha por el catequista, ni alguna repetición de las lecciones señaladas. Pero eran con frecuencia los mismos muchachos quienes tenían la parte principal con sus disputas o bien con sus discursos. Calasanz quiso que se diera catequesis dominical no solo a los alumnos, sino también a los extraños, generalmente muchachos y niños. Los primeros escolapios, con el venerable Glicerio Landriani al frente, enseñaban con gran celo y acierto la doctrina cristiana en diversas iglesias de Roma, Frascati y pueblos vecinos. Padres de alumnos 78. Calasanz sabía que la escuela, si quiere asegurarse un éxito estable y duradero en el educando, no puede descuidar la cooperación con los padres. Por eso quería que hubiera una relación lo más estrecha posible. El primer punto en que pedía la colaboración de los padres era en la asistencia diaria de los niños a clase y en el control del progreso en su aprendizaje. Debían justificar todas las ausencias y controlar la realización de las tareas, así como la buena conducta de los hijos. El prefecto tenía un despacho en el que acoger a los padres para recibir o dar información. Y los maestros también podían ser visitados por estos, en presencia del prefecto. Era sumamente estrecha la colaboración a la hora de decidir si el hijo iba a proseguir estudios literarios o se quedaba en la capacitación profesional de las primeras clases. Calasanz dejó escrito en sus constituciones que los libros de los escolares fueran tales que hasta sus padres pudieran sacar fruto de ellos. En las iglesias de los respectivos colegios podían ser atendidos los padres de los alumnos. Incluso funcionaban congregaciones o asociaciones de adultos ellos destinadas. Las representaciones, recitales y academias solemnes contribuían también al contacto entre padres y colegio. La delicadeza de Calasanz en este tema llegó a la prohibición de pedir ayuda en las casas de los alumnos, para salvaguardar la gratuidad total. Los maestros podían visitar a sus alumnos y a los padres de estos cuando estaban gravemente enfermos para llevarles el consuelo de la fe. Calasanz quería que se respetase la justa crítica de las familias respecto a la marcha del colegio, pero no permitía nunca que se diese oído a los caprichos y observaciones incompetentes de los padres. Ambiente escolar 79. El llamado sistema preventivo fue utilizado con plena eficacia en las escuelas de Calasanz, si bien su exposición sistemática la haría mucho más tarde Don Bosco. Es la entraña de su sistema educativo presentado en el memorial al cardenal Tonti. El ambiente educativo comenzaba con la educación a teneris sanis, el control continuo del educando y el oportuno uso de los sacramentos. Se proponía a los alumnos ideales consistentes para no quedarse en el adiestramiento de una disciplina exterior. Se les formaba sólidamente las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y se les iniciaba en el espíritu y la vida de oración, abriéndoles a la preocupación por los grandes problemas de la Iglesia y la sociedad. Integración de piedad y letras 80. Calasanz afirma que a los educandos bien enseñados en las letras y educados en la piedad, se les puede prever un feliz transcurso de su vida entera. Las escuelas pías de Calasanz fueron verdaderamente escuelas, en el sentido más moderno y concreto de la palabra, y no solo un oratorio destinado únicamente a la educación moral y religiosa de los muchachos. Piedad y letras, ciencia y piedad, cultura y fe, se integran en la mente y en la praxis pedagógica de Calasanz y sus seguidores. Al hablar de los futuros educadores, escribió Calasanz, armonicen el estudio con la piedad y que ambos se presten recíproco servicio. El lema era primariamente para los maestros y como consecuencia para los alumnos. Piedad 81. La escuela de Calasanz tiene como principal meta la buena educación moral y religiosa de los niños, cuyo último fin fue, sin duda, hacer a cada educando hábil para santificarse y sujeto activo de la reforma moral de la sociedad. Habla el santo de educar en la piedad y en la doctrina cristiana, es decir, en la espiritualidad o experiencia cristiana y en los conocimientos o cultura religiosa. Insistió Calasanz en iniciar desde los tiernos años la educación para prevenir todo influjo perjudicial.
Aquellos que ya habían perdido la inocencia eran invitados a hacer confesión general, al ingresar, para romper con el pasado e iniciar una vida nueva. A. Santo temor de Dios 82. La formación estrictamente religiosa tenía como meta inicial suscitar en los alumnos el santo temor de Dios, entendido como admiración por la grandeza de Dios. Solía usar, con frecuencia, la expresión de la época su divina majestad, y una relación filial respecto a la paternidad divina, que llevaba al muchacho a vigilar amorosamente el cumplimiento de los mandamientos. Este temor de Dios, principio de la sabiduría que se transformaba en amor reverente, en piedad filial, ha quedado para siempre como base principal de la educación religiosa calasanzia. B. Cristocentrismo 83. Quiso Calasanz que, además de la enseñanza regular de la doctrina cristiana, se propusiera y explicara a los alumnos, con particular cuidado, toda la vida y pasión de Cristo según el libro escrito por el mismo Calasanz. Que las fiestas del Señor se celebrarán con gran solemnidad, que la oración continua se realizara ante el Santísimo, que al menos mensualmente comulgaran los que tenían edad para ello y que la figura de Jesús fuera el primero de los ideales que se propusiera en las aulas. C. Sacramentos 84. Entre todos los medios naturales y sobrenaturales de la educación calasanzia, ocupan, indiscutiblemente, el primer lugar los sacramentos de la confesión y comunión, Santa Misa. Calasanz dijo de estos dos sacramentos que suelen iluminar extraordinariamente el entendimiento y, al frecuentarlos con devoción, suelen inflamar la voluntad para que se aborrezca el pecado y se amen las obras de virtud. Deseó la misa obligatoria para todos, pero dio una cierta libertad a los mayores. La quiso cotidiana, pero hizo todo lo posible para que la participación de los alumnos fuera cada vez más activa, fructuosa y disciplinada. Si el templo fue para él la principal aula escolar, la misa fue la lección más importante. D. La oración continua 85. Consistía en una adoración ininterrumpida del Santísimo hecha diariamente durante las horas de clase por todo el alumnado en turnos de 9, 10 o 12 escolares cada vez, en intervalos de 30 minutos, bajo la guía de un sacerdote. Se oraba por las necesidades de la Iglesia, la sociedad y las escuelas pías. Se explicaban las principales verdades de la fe y el modo devoto y frecuente de confesar y comulgar. Devoción mariana 86. Después de Cristo, el segundo ideal que Calasanz quiso que se propusiera a los alumnos fue la Virgen María, Madre de Dios y de las escuelas pías. Las clases comenzaban y concluían con invocaciones a la Virgen. En la tarde todos pasaban por la iglesia para recitar las letanías lauretanas de la Virgen o la corona de las 12 estrellas, alabanza sencilla y teológica, obra de Calasanz. El rosario se recitaba en las filas o rutas al volver a casa. El Ángelus, mañana y tarde. Todas las prácticas de piedad concluían con el rezo a tu amparo y protección, Madre de Dios acudimos y. El sábado estaba especialmente dedicado a María. Los domingos y festivos los mayores, antes de la Eucaristía, rezaban el oficio de la Virgen, y los pequeños, el rosario. Las 7 festividades de la Virgen se celebraban con vacación y oratorio. Los alumnos más devotos se inscribían libremente en las congregaciones marianas de los colegios. F. El culto de los santos y del ángel de la guarda 87. Después de la presentación de Cristo y de su madre, Calasanz proponía a los muchachos la figura de los santos más apropiados a la mentalidad y circunstancias de aquellos. Los niños santos Justo y Pastor. Los 3 jóvenes mártires de Sicilia. Santo Tomás de Aquino, modelo por su pureza y amor a la ciencia. Ellos entraban en el mundo real de los alumnos como modelos que iluminaban su entendimiento y atraían su voluntad. No olvidó tampoco Calasanz la figura del ángel de la guarda, referencia del buen educador. G. El ejercicio de las virtudes 88. Prescribía Calasanz que sus discípulos hicieran cada día atento examen de conciencia, y se les enseñara el modo de hacerlo bien. Comenzaba la jornada con el ofrecimiento al Señor de todos los actos, mediante un texto compuesto por él mismo. Se repetían diariamente en forma de plegaria actos de fe, esperanza y caridad, para lo que se imprimieran hojas especiales. Se añadían actos de humildad y contrición. Se insistía mucho en la formación de las virtudes morales del educando. Calasanz puso todo su empeño en alcanzar el espíritu de sinceridad y verdad en los niños, como condición sin la cual no se podía llegar a una sólida educación en la verdad. Tuvo un cuidado especial en la educación de los jóvenes a la pureza. H. La práctica de la oración 89.
Uno de los objetivos principales de la educación calasanzia era promover en el educando un espíritu profundo de oración, que había primeramente de empapar toda su persona y proyectarse después en la alabanza incesante a Dios y en la ayuda al prójimo. La oración fue tenida por Calasanz como uno de los medios más eficaces al alcance del maestro para la educación, tanto intelectual como moral. El maestro y el prefecto de la oración continua eran los encargados de enseñar al niño el modo de orar vocal y mentalmente, personal y comunitariamente. Todos debían conocer de memoria las principales oraciones de la Iglesia. La mayor parte de ellas eran impetratorias y de acción de gracias, y venían usadas como medio de ayuda social a favor de los hombres y de la Iglesia. Al comenzar las lecciones, se rezaba el Ven, Espíritu Santo, la salve y oremos. Al sonar la campana por la mañana y por la tarde, el Ángelus. Y al concluir las clases se rezaban las letanías junto con otras oraciones. Y, prácticas piadosas en casa 90. Calasanz incluyó en los reglamentos de sus colegios la regulación de la conducta extraescolar de los jóvenes, incluso en el campo de la piedad. J. Catequesis extraescolar, oratorios y congregaciones 91. De la catequesis ya hemos hablado. El oratorio consistía en una reunión previa a la celebración de la Eucaristía, los domingos y festivos. Después de una breve lectura espiritual, una exhortación tenida por uno de los padres, los alumnos mayores rezaban el oficio de la Virgen, y los pequeños el rosario. En el tiempo que mediaba entre la catequesis y las vísperas, algunos religiosos acompañaban a los escolares al campo, fuera de la ciudad, donde jugaban. Otro de los medios que Calasanz utilizó para la formación en la piedad fue las congregaciones. La inscripción era libre, y sus miembros, formando una asociación autónoma con directivos elegidos por ellos mismos y caja común, se obligaban a ser más fieles servidores de María. Tenían sus reuniones dominicales y festivas, sus prácticas piadosas y mortificaciones voluntarias. Letras 92. Para Calasanz, la educación intelectual tuvo una apreciación por lo menos igual a la educación moral y religiosa, piedad. Defendió siempre que no puede darse una verdadera educación moral y religiosa sin una sólida educación intelectual, ni puede ser inducida al bien la voluntad si antes, o por lo menos simultáneamente, no es el entendimiento iluminado por la verdad. A. El núcleo de las materias enseñadas 93. Calasanz quiere que se enseñe en sus escuelas fundadas para servicio de los pobres. Lectura, escritura, ábaco, matemáticas, latín, gramática, y doctrina cristiana. Cada una de estas 5 materias, aparte de ser un elemento formativo del entendimiento, tenía su valor, su función y su finalidad sociales. El mérito de Calasanz radica en su insistencia en la enseñanza de las matemáticas, ábaco, bastante descuidadas en aquella época, y en la enseñanza del latín, gramática, a los pobres, contra la oposición de la sociedad a dar una cultura literaria a estos niños. B. La enseñanza de la lectura, 94. El principal objetivo a lograr era una lectura clara, seguida, correcta, de cualquier texto latino o italiano. El programa se desarrollaba en 3 periodos diferentes: conocimiento de los sonidos con su grafía y de las sílabas, leer el salterio de corrida, lectura seguida de un texto latino, y lectura seguida de libros en lengua vulgar. Cada uno de estos periodos duraba, al menos, 4 meses. Se enseñaba todo simultáneamente, usando métodos intuitivos. Insistía mucho Calasanz en la necesidad de una buena impresión de los libros de texto, para facilitar el trabajo de los alumnos. C. La enseñanza de la escritura 95. La enseñanza de la escritura fue acaso más importante en la escuela calasanzia que la de la lectura, dada la gran utilidad práctica de la caligrafía para diversos empleos de la época accesibles a los pobres. El objetivo era lograr una escritura ligera, disciplinada, casi caligráfica e intachable en cuanto a la ortografía. Los alumnos imitaban las muestras que los maestros les proporcionaban, muchas veces impresas. Calasanz determinó incluso cómo debían ser los pupitres y qué distancia habían de guardar, para que el profesor pudiera moverse entre ellos. Unas veces los mejores trabajos se exponían al público en las fiestas escolares, otras servían de ornamentación en las clases. D. La enseñanza de la aritmética, ábaco, 96. Calasanz convirtió la aritmética en una de las materias principales de su escuela popular.
Los motivos que le impulsaron a ello fueron de orden práctico: habilitaba a muchos pobres para ser contables, computistas, mecánicos del ejército, comerciantes, y de orden intuitivo. Entrevió la nueva orientación científico-positiva de los Kepler, Galileo, Newton. Había que enseñar como mínimo las 4 operaciones con enteros y fracciones. Se tenía especial cuidado de la aritmética comercial y, con frecuencia, también de la militar. El maestro prescribía diariamente un gran número de problemas que los alumnos realizaban en sus casas. Durante la vida de Calasanz, en algunos de los colegios, se enseñó matemáticas superiores, según la nueva ciencia de Galileo, de quien fue discípulo un grupo de escolapios alentado por el propio Calasanz. La enseñanza de la doctrina cristiana 97. Calasanz consideró indispensable una enseñanza de la doctrina cristiana tan regular y normal como la de todas las demás materias escolares. Su enseñanza escolar estaba sistematizada así. En un determinado día de la semana, el maestro explicaba en la clase la doctrina, casi siempre por el catecismo del cardenal Bellarmino. Los alumnos cada día debían aprender de memoria 7 u 8 líneas del mismo. En 2 o 3 años se concluía el catecismo. Además, cada jornada, tanto por la mañana como por la tarde, el último cuarto de hora se reservaba casi siempre para una explicación verbal de algún tema o alguna práctica de vida cristiana. A esta doble enseñanza impartida a toda la clase, hay que añadir la instrucción que el alumno recibía en el pequeño grupo de la oración continua. Fuera de las horas lectivas, los domingos y festivos, quiso Calasanz la catequesis pública, de la que ya hemos hablado. La enseñanza del latín, gramática, humanidades, 98. El conocimiento del latín tuvo para Calasanz, además de un valor cultural, un valor social, en cuanto que constituía la condición indispensable para proseguir estudios superiores y también para ejercer ciertas profesiones de menor importancia, de gran difusión y generalmente practicadas por pobres, notarios, copistas. El objetivo inmediato de su enseñanza era, pues, doble. Para quienes después de 3 o 4 clases de gramática terminaban para siempre los estudios, se buscaba una posesión más bien técnica del latín, con la que lograr ciertos oficios. Para los que aspiraban a estudios superiores, se perseguía que alcanzaran todo lo que el colegio romano de los jesuitas daba a sus alumnos para poder acceder a ellos. En esta enseñanza del latín, Calasanz no fue tan original como en la enseñanza de las 5 materias elementales. El latín abarcaba generalmente 4 clases y estaba bien estructurado por la Ratio Studiorum de los jesuitas. La educación estética, 99. La caligrafía, la retórica y la poética tuvieron su función estética. Pero esa educación fue favorecida sobre todo por el canto y la música. Calasanz fue un celoso impulsor de la música sacra reformada por Palestrina. Él mismo creó la escuela de música, entre otros motivos, para que los escolares pobres pudieran ganarse el sustento diario tocando un instrumento y cantando. Estas escuelas de música y canto no daban una formación musical de base científica. Fueron centros modestos de divulgación, donde los alumnos obtenían un complemento de su cultura, un refuerzo para su sentimiento religioso y, en otros casos, un medio de ganarse el pan. Además del canto y de la música, tuvieron también su parte en la educación estética de los alumnos las representaciones escénicas, imprescindibles en aquella época. Calasanz, sin embargo, las permitía tan solo con muchas reservas, porque entendía que perturbaban el desenvolvimiento de los estudios, fomentaban la vanidad y otras inclinaciones negativas. La educación física, 100. Calasanz dio gran importancia a la buena salud física y psíquica de sus alumnos y atendió mucho a su higiene personal. El medio que utilizó fue los recreos en común o paseos, que se tenían 2 veces al menos por semana, domingos y jueves. Se iba fuera de la ciudad y allí se jugaba a la pelota, al balón, a las bochas o al tejo. Aparte de estos paseos, no hallamos huella de una educación física sistemáticamente practicada en las primeras escuelas calasancias. La educación social, 101. El hecho de que Calasanz se abriera, después de 1617, admitida en sus escuelas a ricos y nobles con los pobres, conjuntamente y sin distinción alguna de clase, tuvo su indiscutible significación social. A esta igualdad y respeto mutuo entre los alumnos contribuía también la obligación de que llegados al aula debían saludarse los compañeros, y en sus conversaciones habían de tratarse de usted en señal de respeto, siguiendo los usos de la época.
Se infundía en el ánimo de los alumnos el sincero aprecio por la pobreza, base segura de toda formación social, y al trabajo. No se admitían ventajas o privilegios por otro motivo que no fuera la integridad de costumbres o mayor diligencia y aprovechamiento en el estudio. Los reglamentos colegiales prescribían el trato afable y la obediencia alegre a los padres, los maestros, las autoridades y, en general, a los mayores, en justa correspondencia al respeto, adaptación y veneración externa que Calasanz exigía a los educadores de cara a sus alumnos. J. Ciencias Mayores 102. Calasanz no se detuvo en el simple conocimiento de las reglas y método didáctico de las 5 materias elementales. La fundación de la Escuela Superior de Matemáticas de Florencia, 1630, su admiración y estrecha relación que algunos de los suyos llegaron a tener con Galileo y con otros célebres matemáticos y físicos del tiempo, su inclinación personal y su intuición, que presagió la dirección científico-práctica de los nuevos tiempos y la parte importante que en ellos tendrían las matemáticas, hicieron que obligara a una buena parte de sus religiosos a estudiar matemáticas superiores. La enseñanza del latín en Italia fue impulsada por el mismo Calasanz, competentísimo en este argumento, al propiciar una nueva gramática, la del Papa, que sirviera para ayuda de los pobrecillos, que no pueden entretenerse muchos años en el estudio de la lengua latina. Dado que para Calasanz el educador total es el pedagogo sacerdote, fomentó también los estudios necesarios de filosofía y teología, con mayor apertura por su parte al pasar los años, aunque sin llegar a doctas especializaciones. Hasta casi un siglo después de muerto Calasanz, año 1731, no se zanjara con la Bula Nobis Quibus de Clemente XII la polémica sobre la posibilidad de enseñar los escolapios a sus alumnos las ciencias superiores, si bien nos consta que viviendo el santo ya se explicaban en algunos colegios matemáticas superiores, griego, filosofía y casos de conciencia. K. La enseñanza de la lengua vulgar 103. Su enseñanza no constituye una asignatura. Se hacía a través de las clases de lectura, escritura y latín, las pláticas o sermones que los alumnos debían pronunciar en la catequesis dominical y academias, y mediante las representaciones escénicas. Método 104. Una vez que Calasanz adoptó el sistema de clases separadas para cada edad y para cada unidad didáctica, siguió, como necesaria consecuencia, el método llamado simultáneo. Todos los alumnos de una clase son instruidos al mismo tiempo y en idéntica materia. Esto, que ya regía en las escuelas de secundaria, enseñanza media, lo introdujo él en las elementales. Fomentó el método intuitivo, a base de disputas semanales, tenidas cada sábado, sobre las materias desarrolladas en los días precedentes, y ejercitaciones mensuales en prosa y en verso. Con los pequeños empleaba grandes cartelones, donde aprendían a leer y captaban las escenas bíblicas. Se pueden observar indicios del método mutuo en la escuela calasanzia. Los decuriones, alumnos aventajados que ayudaban al maestro, instruían a veces a sus compañeros y les tomaban las lecciones. Defensor de la memorización, pedía a Calasanz al mismo tiempo que se hiciera razonar a los alumnos, y les proponía composiciones literarias en las que argumentara a favor o en contra de una tesis. También hay pruebas de que Calasanz aplicó el método mixto, conjunción del simultáneo y el mutuo, en la sección de humanidades. Calasanz prescribió en sus constituciones el método de enseñanza única y uniforme en todas las clases y colegios. Tal orientación de carácter disciplinar no anuló en absoluto la posibilidad de innovación y progreso educativos. Muy al contrario, él buscó siempre y mandó buscar un método sencillo, eficaz y, en lo posible, breve en oposición al barroquismo de la época, adaptado al alumno, el mejor entre los preconizados por los más doctos y expertos en la materia. A. Prevención 105. En otro orden de cosas, hemos apuntado ya que Calasanz empleó un método preventivo, que apartaba a los niños del poder corruptor del ocio, del ambiente degradado de la miseria, del pecado y de los malos compañeros. Se sirvió para ello del continuo control vigilante, la atractiva ejemplaridad de los educadores y las minuciosas prescripciones de los reglamentos, en referencia a cada particular de la vida del educando, dentro y fuera del centro, y para eliminar toda fácil ocasión de pecado. Una de las prácticas calasanzias que más contribuyó a esta prevención del mal fue el acompañamiento de los alumnos a sus casas, las rutas. Calasanz dio mucha importancia a las lecciones ocasionales, que, sin estar programadas, calan tan hondamente en el educando.
No fue su escuela pura teoría, sino que quiso una enseñanza intelectual y moral, que sirviera para la vida, que fuera practicable. B. Emulación y castigo 106. Según las costumbres de su tiempo, Calasanz fomentó entre sus alumnos el espíritu de emulación, para alcanzar de ellos la mayor diligencia posible. Tanto las clases de escritura, lectura y ábaco, como las de gramática, latín, estaban divididas en dos bandos contrarios, con sus respectivos decuriones y otros oficiales. En las clases elementales, ciertos días el alumno destacado era nombrado emperador durante una semana. En las superiores, la sección vencedora recibía recompensas. Existía también el emperador por todo un curso escolar. El ministro local solía distribuir premios a los más diligentes en sus frecuentes visitas a las aulas. Y lo mismo el P. provincial. Además, 2 o 3 veces al año tenía lugar un público reparto de premio a los mejores. Con el uso prudente de la emulación y las correcciones verbales a los negligentes, solo hubo que recurrir en casos extremos al castigo corporal, vigente en la época, pero muy suavizado en cantidad y crudeza por Calasanz. La escala empleada en los castigos fue la negación del premio otorgado a los más aplicados, la corrección de palabra, el banco de los perezosos, y, en los casos extremos, el castigo corporal, ejecutado por el corrector. Calasanz usó, con los incorregibles, la expulsión del colegio. Escuela graduada 107. Calasanz es quien transforma la enseñanza elemental o primaria de unitaria en graduada y acomoda a sus fines la graduación existente en los colegios de secundaria de jesuitas. Y la plantea como sistema abierto, con facilidad de acceso tanto al mundo laboral como a los estudios superiores. A. Estructura escolar 108. Las clases se hallaban siempre agrupadas en dos secciones: escuela elemental y escuela secundaria, de gramática o media. La sección elemental tenía como base 3 clases distintas. La secundaria constaba de 6. De los documentos existentes, se deduce que en los colegios principales no faltaron las 3 clases fundamentales de la sección elemental, pero la escuela de leer se dividía en 2 y hasta en 3 o 4 clases. La primera, octava para Calasanz, se llamó Escuela de la Santa Cruz o bien la Escuela de Leer deletreando Escuela de los Pequeñines. En ella se aprendía la señal de la Santa Cruz y el deletreo. La segunda, séptima, era la Escuela del Salterio. En ella se enseñaba a leer el Salterio, a lo que se añadía, además, en voz alta el principio de la doctrina cristiana y las oraciones necesarias. La tercera, sexta, se llamaba la Escuela de Leer de Corrido y se enseñaba en ella a leer de corrido libros en lengua vulgar, como el libro de las Vírgenes o Vida de Santas. La cuarta, quinta, era la clase de escribir. En ella se enseñaba la escritura con tal facilidad, que, en el espacio de 3 meses o 4, los dotados de buen pulso aprendían una forma suficiente de letra. En algunos colegios esta cuarta clase de escribir tomaba 3 opciones, una vez obtenida una buena escritura. 4a, Escuela de ábaco y escritura, puesta a disposición de aquellos que han de ejercitar algún arte. 4b, Escuela de los primeros elementos de la gramática latina y escritura, para quienes querían seguir en las letras. Y 4c, Escuela de música y escritura, para quienes deseaban ganarse la vida con la música. 109. En cuanto a la sección clásica o gramatical, cuyo principal objetivo era el perfecto aprendizaje de la lengua y literatura latinas, las clases de gramática formaban siempre la parte preponderante y faltaban a menudo del todo las de humanidades y retórica. Su programa era así: en la quinta, cuarta de gramática, se enseñaban los principios elementales, los rudimentos de la gramática latina, la declinación de los nombres simples y compuestos, la conjugación activa y pasiva, y las reglas de la concordancia. Y por supuesto, la doctrina cristiana. En la sexta, tercera de gramática, se profundizaba en el conocimiento de las conjugaciones y concordancias y se leía los diálogos de Juan Luis Vives o el libro cuarto de las epístolas familiares de Cicerón, y se continuaba con la doctrina cristiana. En la séptima, segunda de gramática, se concluía el estudio del verbo y se daban las reglas principales de la sintaxis de las proposiciones, se comentaba un libro de las familiares, de Cicerón, y las églogas, de Virgilio, y continuaba el estudio de la doctrina cristiana. En la octava, primera de gramática, se completaban las reglas de la sintaxis y se daba algunas estilísticas. Se explicaba el de Oficiis, de Cicerón, y la Eneida, de Virgilio. No faltaba tampoco la doctrina cristiana.
En los tiempos de Calasanz, además de estas 4 clases, existían también en algunos colegios clases de humanidades, retórica y poética. B. Duración del curso escolar 110. Comenzaba el 3 de noviembre y concluía el 20 de octubre. C. Jornada lectiva 111. Las lecciones escolares eran matutinas y vespertinas y duraban 2 horas y media por la mañana y otras tantas por la tarde. La hora del comienzo variaba, según las estaciones. Por la tarde se daba preferencia a las materias más fáciles y al ejercicio de las cosas aprendidas. D. Exámenes regulares 112. Al ingresar un alumno se le examinaba para ver qué clase le correspondía. Cada 4 meses había exámenes de promoción, pero si el maestro veía que un alumno estaba preparado antes para promocionar, solicitaba a un tribunal que, presidido por el prefecto, verificaba la conveniencia o no de la promoción. Este sistema pone de manifiesto a la vez una intuición pedagógica y una finalidad práctica. Número de maestros por aula 113. En las clases de la sección elemental, dado el número relativamente grande de alumnos, Calasanz prefirió 2 maestros a 1, el principal y el ayudante. Aquel era el responsable absoluto de su clase. Él la guiaba desde la mañana a la tarde, acompañaba a los alumnos a la iglesia y a sus casas, guiaba su vida espiritual y orientaba su progreso intelectual. Era quien velaba de cerca todo el proceso educativo de cada alumno. En la sección clásica, por el número relativamente escaso de los alumnos, bastó siempre un maestro para cada clase. La intención primitiva de Calasanz fue que cada maestro se especializara en una materia y quedase siempre en la misma sección. F. Diversos tipos escuela 114. Ya en vida de Calasanz, se dan casos particulares de otros tipos de escuela, como la Escuela de Nobles de Florencia, año 1638, y la Escuela Superior de Matemáticas también de Florencia, año 1630, el internado del Colegio Nazareno de Roma, año 1630. Estructuras y organización A, edificio 115. Calasanz exigía que quienes pedían la fundación de un colegio proporcionaran vivienda para los religiosos, 96. SOS, edificio para las escuelas, iglesia, biblioteca y una huerta contigua. Prefería que sus colegios se ubicaran en ciudades pequeñas y pobres. Si estaban en ciudades grandes, buscaba el corazón de los barrios más pobres, siempre los de más población infantil. Cuando había que edificar de planta, quería que la obra fuese sencilla, de poco costo, pero bien ordenada. Las aulas debían estar separadas de las habitaciones de los religiosos. Eran decoradas con trabajos de los alumnos y cada otoño se blanqueaban y se reparaba el mobiliario. El edificio de las aulas debía tener comunicación con la iglesia y con un salón para las academias, ejercicios literarios. Existía un aula para la doctrina cristiana. La clase de escritura debía ser lo suficientemente amplia como para que los maestros pudieran transitar entre las mesas y poder guiar a los alumnos. Era imprescindible el agua corriente y un patio jardín. Calasanz dio mucha importancia, por razones de higiene, a la ubicación y cuidado de los lugares comunes o retretes. B. Material didáctico 116. Calasanz se preocupó de los libros de texto, fomentando entre los escolapios su publicación. Debían estar escritos en lengua vernácula, incluso la gramática latina. Dispuso también la edición de libros de piedad, unos y otros adaptados a la capacidad de los alumnos. Él mismo escribió y mandó imprimir un catecismo, titulado Algunos misterios de la pasión de nuestro Señor, un reloj de la pasión, una corona de las 12 estrellas y numerosas oraciones, estampas religiosas, etc. Quiso que la impresión de los libros fuera de calidad y que su contenido pudiera servir de provecho a los padres de los alumnos. Con los pequeños usó cartelones, para la iniciación intuitiva de la lectura y de la historia sagrada. A los alumnos más pobres les proporcionaba gratuitamente el material de trabajo y quería que los maestros preparasen previamente las plumas con las que los muchachos sabían escribir, para un mayor aprovechamiento del tiempo de clase. C. Reglamentos colegiales 117. Además de lo que hoy llamaríamos manual de funciones, recogido en las constituciones y ritos comunes, conservamos numerosos reglamentos de las escuelas, de los internados y de los maestros, redactados por él unos y otros simplemente revisados y aprobados. En ellos brilla la obsesión de Calasanz por el método uniforme fácil, útil y breve, la interacción de la piedad o santo temor de Dios y las letras, su capacidad organizativa,
y su preocupación por matices educativos, rayanos en lo minucioso. D. Obligatoriedad de la escuela. 118. Con la obligatoriedad de la asistencia, que habría de ser controlada no solo por el maestro del aula y el prefecto, sino incluso por la autoridad pública, según la mente de Calasanz, quiso él ejercer cierta presión sobre los padres que no velaban por el bien de sus hijos o que por su extrema pobreza querían aplicarles inmediatamente a cualquier trabajo utilitario, y sobre los mismos alumnos mayores, que, acostumbrados al ocio, no daban importancia a la asistencia diaria a clase. A modo de resumen 119. Como síntesis de la doctrina pedagógica de Calasanz, podemos señalar los siguientes puntos de su pensamiento educativo. 1. Calasanz descubre el valor reformador de la educación desde la compasión amorosa con la infancia y juventud pobres. De ahí que su larga y variada práctica pedagógica tenga un principio unificador: el amor paciente o la paciencia amorosa que penetra todo el tejido de la pedagogía de Calasanz. El santo temor de Dios hunde también sus raíces en el amor. 2. Para Calasanz, quien educa es Cristo a través de la acción del Espíritu. El maestro es instrumento, que en actitud humilde debe esperar de Dios Todopoderoso los medios necesarios para ser eficaz cooperador de la verdad, pues Él lo ha llamado como bracero esta mies fertilísima, de la educación. 3. El ministerio de la enseñanza educa al hombre mediante las letras y el Espíritu, la luz de Dios y del mundo. Son dos vertientes de una única educación, y por ello piedad y letras siempre han de ir unidas. Ambas realidades se perfeccionan interaccionándose y han de fundirse en la persona del educador, piadoso y pedagogo, y del alumno, miembro de la sociedad y de la Iglesia. 4. Cronológicamente coinciden en Calasanz su segunda conversión y su fuerte experiencia mística, por un lado, con la entrega definitiva al ministerio de la educación por otro, encontrado en Roma, año 1600. Desde este momento van creciendo en él una espiritualidad pedagógica y una pedagogía espiritual. 5. Fruto de la libertad de espíritu es, en Calasanz, su fidelidad a la jerarquía y a la doctrina de la Iglesia y la gran apertura de mente y corazón, manifestada, por ejemplo, en la acogida de niños judíos y protestantes. La elección de los mejores métodos, cualesquiera fueran sus autores. El acercamiento a la controvertida nueva ciencia y a algunos personajes censurados por la autoridad eclesiástica, pero innovadores en el saber. 6. Su aportación más valiosa como principio pedagógico fue la convicción de que, si la educación comienza desde los más tiernos años, se puede esperar un curso feliz de la vida entera. Por ello luchó tesoneramente contra el sentir común de su tiempo hasta sembrar en la historia el germen de una escuela cristiana y popular, pública y obligatoria. Se adelantó así, en varios siglos, al pensamiento y a la práctica de la sociedad europea. 7. La filosofía pedagógica de Calasanz está en línea con el personalismo. Es profundamente antropocéntrica al tiempo que cristocéntrica. 8. Respecto al saber y al servicio de Dios no cuentan privilegios de clase ni excepción de personas. 9. Hay que educar a cada alumno según las propias aptitudes para guiarle de acuerdo con ellas. Las tendencias meramente humanas, viciadas por el pecado, han de ser reorientadas. Pero hay que atender a la interna inclinación que suscita el espíritu a cada uno para guiarle. 10. Fueron los niños y jóvenes pobres quienes le ganaron el corazón, si bien abrió posteriormente sus puertas a todas las clases sociales, al ir adquiriendo un sentido más amplio de universalidad e integralidad. A los pobres quiso dar mediante un método fácil, útil, breve, el mejor entre los mejores y una escuela graduada, una formación humana y cristiana e instrumentos para insertarse en la vida con un trabajo digno o la posibilidad de llegar a la universidad bien preparados. 11. Con ello estaba colaborando a la reforma de la sociedad y tiene la enseñanza de los niños y jóvenes como instituto propio. 13. Algunos fundadores y fundadoras posteriores descubrieron en el carisma de Calasanz una imagen del suyo propio, o bien lo desarrollaron en aspectos implícitos y complementarios, y colocaron a sus respectivas congregaciones bajo el patrocinio del santo. Estos institutos, juntamente con las escuelas pías, forman en la Iglesia la familia calasanzia. 14.
La confirmación de la visión profética de Calasanz se manifiesta en las numerosas instituciones religiosas dedicadas a la educación, en la entrega de muchos laicos cristianos a la misión educativa, en el desarrollo de la mística de la educación en los padres de familia y en la importancia trascendental que los gobiernos de todo el mundo conceden a la tarea educativa. 15. Compartir la misión educativa, instructiva y pastoral e incluso su mismo carisma, abre posibilidades nuevas al futuro desarrollo de la obra de Calasanz. 2. 3. Rasgos de una pedagogía espiritual. 120. La experiencia espiritual de Calasanz informa su concepción pedagógica y su praxis educativa. Por lo tanto, su pedagogía es una pedagogía espiritual que se caracteriza por rasgos como los siguientes. El compromiso educativo preferentemente a favor de los pobres se vive como verdadero ministerio apostólico. La educación impartida tempestivamente se considera como la intervención decisiva para asegurar el bien de la persona y de la sociedad. El compromiso más fuerte hay que reservarlo para los más necesitados de ayuda. La mejora del pueblo es el verdadero progreso de la sociedad. La promoción cultural y humana de las nuevas generaciones no hay que verla como un lujo o privilegio de una minoría, sino como un derecho de todos. La acción educativa ha de comenzar desde la primera infancia, cuando los niños son más maleables. Colaboración apreciada y requerida expresamente con la familia. Se debe instar a las autoridades públicas para que se tutelen el derecho universal a la educación. La educación debe tender más a prevenir el mal que a corregir y reprimir un desarrollo errado de la persona. Si es menester, el educador ha de saber corregir tempestiva, razonable y amorosamente. La acción educativa debe estar impregnada de un gran amor al alumno y ha de realizarse con paciencia tenaz, sin pretender ver resultados inmediatos. El educador es cooperador de la verdad, pero su colaboración es preciosa e indispensable y, por eso, ha de traducirse en una presencia constante y discreta. Se ha de actuar con el firme convencimiento de que es posible armonizar la fe y la razón. La verdadera ciencia nunca podrá obstaculizar la fe genuina. La acción educativa tiene que hacer crecer armónicamente al hombre y al cristiano, asegurando a la vida del joven un desarrollo integral y feliz. El educador cristiano logra descubrir, en los instrumentos de la gracia dados por Cristo, recursos preciosos para superar obstáculos y favorecer una auténtica maduración del educando. El educador debe ayudar al joven a conseguir habilidades que le permitan una positiva, rápida y digna inserción profesional y social. Gran importancia dada a las actividades preescolares de tipo religioso, recreativo y formativo. Opción clara en favor de un método didáctico breve, claro y práctico. Y apertura a los métodos nuevos que se compruebe son verdaderamente eficaces. Validez permanente de la escuela como medio preferente y fundamental para la educación. La educación popular es el medio más eficaz de reforma de la sociedad y de la Iglesia. La fórmula piedad y letras, que aparece con frecuencia en las constituciones de Calasanz y que con el tiempo ha llegado a ser el lema programático y sintetizador de su obra, es una afortunada expresión de la síntesis de espiritualidad pedagógica y de pedagogía espiritual e indica, simultáneamente, la dimensión integral de su programa educativo, que tiende a hacer crecer juntos al hombre y al cristiano.